Hello, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo estamos? muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, Carla, muy bien. Encanta. La mañana intensa. Acabo de terminar de trabajar hace nada, 15 minutos. Yo también acabo de salir de otra reunión, ¿eh? Bueno, estamos confinadas trabajando. Sí. A ver, ¿quieres presentarte para la audiencia, mi audiencia que no te conoce? ¿Te apetece o quieres que te presente yo? Como tú quieras, Yo voy a dar una como tú pequeña quieras. introducción. Luisa se encarga de astrología china y tiene la carta base, que es una cosa muy, muy bonita. Trabaja mucho con los elementos de la carta base y, bueno, tiene muchísimos años de experiencia en todo este sector, ¿sabe? De Feng Shui, de astrología oriental y occidental y autosanación y, bueno, por decir solamente algunos. Tengo la suerte de trabajar con ella en muchísimos proyectos, bueno, muchísimos, unos cuantos de clientes, y hoy viene aquí a hablarles un poco también de eso, de cómo comunicar desde la esencia de la carta base. Te doy la palabra, Luisa. Bueno, pues primero gracias, Carla, por la invitación. Me hace mucha ilusión este directo contigo, la verdad, porque es como un nivel diferente de comunicación, ¿no? Al cual nosotras estamos acostumbradas. Bueno, mi nombre es Luisa, para los que no me conocen, yo soy arquitecta de profesión, reconvertida en astróloga. La astrología fue mi primer amor desde pequeña, la descubrí y siempre la mantuve en paralelo hasta que después de unos años decidí que ya era hora de un poco de asumir esa parte de mí, que la tenía un poco aquí como escondida, y, y además utilizarla como, hacerla como mi trabajo, ¿no? O sea, es como que lograr hacer que aquello que me apasionaba tanto fuera lo que yo utilizara para trabajar y el descubrir cosas en mí misma me sirviera como una especie de trampolín para ayudar a otras personas a descubrir cosas en sí mismas. Lo que tú dices del Feng Shui es cierto porque fue mi punto de entrada. Yo creo que como arquitecta yo pasé de los planos, las casas, los espacios, a lo que era la persona, a lo que era el Feng Shui de la persona, que fue cuando conecté con la astrología china. La occidental la estudio desde que tengo, no sé, desde mi adolescencia, y yo recuerdo en la universidad iba con mi cuadernito para todas partes y siempre tenía mis amigos de conejillos de indias que eran como mis víctimas, que se dejaban hacer, y bueno, y hoy en día súper contenta de poder estar trabajando en algo que realmente me encanta y me apasiona. A mí algo que me parece súper curioso y es que se cree que la astrología es el típico horóscopo que encuentras en el periódico o la revista de turno, pero yo con el tiempo también trabajando con astrólogos he descubierto que va mucho más allá, porque realmente es como una guía de cómo realmente podría funcionar y te ayuda a entender mucho de todo ese camino. Me ha ayudado muchísimo en el camino del autodescubrimiento. Me alegro, Carla, me alegro. Es que es cierto que con todo este tipo de disciplinas hay mucha falta de información. Y obviamente como en todo, también es cierto, hay horóscopos, pero eso es como la puntita. Realmente, si alguien se cree que la astrología es el horóscopo de la revista de turno, está súper, súper equivocado porque hay un mundo muy profundo que va mucho más allá y para mí es un camino de autodescubrimiento, es ir entendiendo cosas primero de uno mismo y luego si es un camino que te gusta para seguir, puedes investigar y puedes indagar en otras personas o indagar en hechos específicos o indagar en tránsito, pero para mí es un camino de autoconocimiento, es como el punto de inicio. Sí. ¿Y cómo crees que puede, para quien no lo conoce, porque nosotros ya llevamos un tiempo trabajando en ello, cómo crees que ayuda la carta base a quien está creando una marca personal y desea comunicar o trabajarlo a partir de su carta base? Sobre todo para marca personal es súper importante porque estás trabajando la esencia de ti misma. Ujú. Entonces, claro, para poder trabajar la esencia de ti misma, te tienes que conocer. Y para mí la herramienta, bueno, es que es mi favorita, obviamente, es la astrología. Hay muchas. La Sí. gente puedes meditar, puedes hacer yoga, pero para mí la astrología es como la llave que abre esa cajita de secretos que todos tenemos dentro y que a veces no miramos, pues porque no sabemos cómo acceder o pensamos que los tenemos y dudamos. Entonces, para mí simplemente funciona como una especie de confirmación también
primero de los talentos, porque hay gente, sobre todo cuando ya tienes muchos años en el mundo del desarrollo personal y pues ya estás muy estudiado, muy autoestudiado, muy trabajado, muy conectado, pues hay cosas que ya intuyes. Entonces, la astrología a mí me ha servido como para que se establezca esa confirmación del talento que ya hay en la persona. Y una marca personal se basa en la autenticidad. Si tú estás haciendo, si tú montas un McDonald's, no eres tú, es McDonald's, es Ronald McDonald, son los colores de la marca, son es la esencia de lo que quiere transmitir, pero cuando es marca personal, digamos que lo que se pone allí eres tú. Tú estás como un poco desnudándote un poco como tu alma, tu presencia, tu intención delante de otras personas. Cuando ya pones una web con un nombre, ya es como que al principio da un poquito incluso de reparo, pero luego te das cuenta que si trabajas en coherencia, no hay lucha, no estás luchando, no estás peleando. ¿Cuál es el problema? Cuando uno no se conoce y de repente, pues tantas corrientes de marketing que hay que te dicen, no, es que tú tienes que hacer el lead magnet de esta manera, o que a ti tienes que comunicar de tal otra. Entonces, como que sigue la receta. No, Sí, no, no necesariamente, porque a lo mejor tú tienes otro tipo de características, otra manera de ser, otra manera de conectar con tus clientes, con tus seguidores, con la gente que utiliza tus servicios, que es muy distinta y a lo mejor la receta a ti no te vale de nada. sí. Entonces, la astrología me ha servido a mí y con las personas con las que hemos trabajado toda la parte de marca personal para descubrir cómo pueden soltar esas luchas que llevan años llevando para ser más auténticos y sin miedo. Sí, sí, de hecho, a mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo conocer mi día maestro y ver mi producción y enfoqué mi marca también en base a eso porque conectaba mucho, me siento mucho más, yo mucho más auténtica. Es como si eh, te dieran no sé, no sé explicarlo, es como que si te mostraran un espejo y digas, venga, si esto soy yo, ahora hacémoslo, desde allí al final. Luego se Es que trata, se trata de eso. sí, Se sí, trata de eso, es como decir, vale, esta es la que soy yo, ¿cómo puedo adecuar esto a una imagen gráfica, por ejemplo? ¿Cómo puedo adecuar esto a una estrategia de comunicación? ¿Cómo puedo realmente, si yo imagínate que soy una persona que tiene mucho fuego, ¿cómo puedo conectar con esa energía que tiene que ver con el entusiasmo, que tiene que ver con la luz, con el brillo, con la impaciencia también, porque todo tiene su lado yin y su lado yang? Entonces, ¿cómo puedo mostrar esto sí. en una marca personal? Bueno, entonces ya vamos a trabajar pues son los colores cálidos que están asociados con el fuego y trabajando siempre con los ciclos de los elementos, que los elementos unos se nutren a otro, entonces no vamos a trabajar en una paleta monocromática, siempre realmente vamos a tener una gama mucho más amplia. Sí, sirve también, creo que para canalizar las energías, pensando incluso en el desarrollo de las estrategias que quieras aplicar a tu marca, elegir un lead magnet u otro en base a Sí, tus elementos te puede orientar en base a lo que quieres hacer. A mí, por ejemplo, me viene muy bien trabajar el video porque me siento más espontánea, mientras que trabajar desde el metal me cuesta un poco más, porque es más rígido, es más cuadrado. y eso no significa, hay personas que son más estrategas, que a lo mejor es una carta, imagínate una carta de seguir al metal. Pero si esa persona, ese seguir al metal, a lo mejor es producción, es su creatividad, es cómo se expresa esa persona, su mensaje tiene que ser muy estructurado, su mensaje tiene que ser un mensaje como con mucha claridad, con mucho orden, que hable de organización, que hable de luminosidad en todas sus acciones. ¿Por qué? Porque puede ayudar a otras personas a traer la claridad a sus propias vidas, pero tiene que ver siempre con el origen de la carta de cada uno. Sí, de hecho me llegaba la pregunta de qué consejo puedes darle a quien descubre su elemento principal, cómo trabajarlo, qué tendría que ver realmente, además del elemento principal. Depende de lo que represente ese elemento principal, obviamente, pero siempre yo me acuerdo cuando yo comencé a estudiar Feng Shui, nos decían que uno lo que tiene es que fluir con el elemento que lleva la energía en una carta, es como el que lidera. Entonces, si tú tienes un elemento que lidera, pues no vas a luchar contra eso. Hay gente que, por ejemplo, es muy intuitiva y a lo mejor siente que necesita proyectarse de una manera más práctica o más terrenal, y no, a lo mejor lo que tienes es que sin miedo mostrar esa parte intuitiva. Entonces es conectar con cuál es el significado de ese elemento, Uh -huh. cuál es el significado a nivel no solamente de colores, sino a nivel
de actitudes sobre todo. O sea, ¿cuál es el tipo de actitud en lo que yo me tengo que proyectar? Si tú, por ejemplo, en el caso de Carla, que efectivamente es una carta de artista, es una carta de producción, lo cual le va a ella perfecta porque es diseñadora, pero su producción está asociada con el elemento fuego. El entusiasmo, la alegría, el liderazgo, la calidez, el impulso. Entonces quizás a lo mejor a ella le va bien proyectarse a trabajando los vídeos. ¿Por qué? Porque está trabajando directamente con la luz, con el elemento fuego directamente, con la visibilidad, ponerse bajo el foco. Exacto. Entonces allí estás trabajando tu elemento, pero no solamente es trabajar tu elemento, sino trabajar el elemento que alimenta al elemento personal. En tu caso sería la madera. Entonces tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la competitividad contigo misma y con otros, tiene que ver con lo natural, con lo verde, con las plantas. Me siento tan identificada. Yo es que he trabajado en mi carta, es un proceso muy bonito. ¿Quieres contarme cómo funciona el proceso de hacer la carta base contigo y hacer el planning energético contigo para que no tenga idea de qué se trata? Mira, básicamente necesitamos la fecha de nacimiento. Fecha completa. ¿Por qué? Porque la hora es importante. ¿Se puede hacer sin hora? Sí, se puede hacer sin hora, pero nos va a faltar mmm, información para poder terminar de pulir por completo. Y además, cuando yo hago la sesión de carta, el núcleo es la carta china, que es la carta base, pero yo también miro la carta occidental, porque para mí es muy importante entender, sobre todo, dónde tienes el sol, la luna y el ascendente, cómo manejas las emociones, sobre todo cuando tú estás trabajando una marca personal, el tema de cuáles son tus miedos sobre la visibilidad, cómo manejas todo eso, es importante entender. Entonces, me gusta integrar estos dos sistemas para poder ver realmente, tener una imagen más completa de la persona. Y a partir de allí se construye la carta, que son como 4 columnas de información. Mira, es que tenía una por ahí, pero es privada, no la puedo enseñar. Simplemente son 4 columnas con información. Entonces ¡uy! Te fuiste, Carla. Desapareciste, salió el cielo súper bonito ahí de Italia. Cada columna me habla de un aspecto específico de lo que es la personalidad, pero sin embargo, los signos de la carta también se relacionan entre sí. Pueden formar elementos nuevos, pueden chocar, pueden traer potenciales ocultos a través de un choque, por ejemplo, del elemento de tierra. Puedes sacar algo que está ahí latente y que no sé cómo utilizarlo. Quizás hay gentes que trabajan a través como la confrontación. Eso puede ser una persona que tenga muchos choques en su carta, que a lo mejor puede sacar oro oculto debajo de un aparente problema inicial. Entonces, básicamente es tener hora, lugar, sí, la fecha completa con la hora lo más exacta posible y el lugar porque es necesario también ver la latitud y la longitud para poder hacer las correcciones geográficas que haga falta. En carta base se hace correcciones geográficas para poder realmente verificar que la hora sea correcta. Y a partir de aquí, cuando ya desciframos cuáles son los elementos favorables de una carta, el mood board energético, que es lo que el brand energético es crear un mood board, crear como una especie de collage con imágenes relacionadas con tu carta, pero no es relacionadas con la carta hacia el tuntum, sino que están relacionadas con palabras clave que yo le doy a la persona. ¿Por qué? Porque no es simplemente, ¡ay, fuego! Y me voy a ir a buscar imágenes todas con flores rojas y campanitas que hagan ruido y fogatas. No, no se trata de eso. Realmente tiene que estar relacionado con la persona en sí. Para esto me ayuda también la carta occidental, ver cómo está la luna, ver cómo esa persona maneja las emociones, ver cómo esa persona inicia procesos, ver cómo es la casa uno, cuál es el ascendente, cómo arrancas tú todas las cosas, arrancas no de arrancar, sino de iniciar. Y a partir de allí yo le doy a la persona unas palabras clave a través de las cuales yo le pido que me busque una cantidad específica de imágenes. Normalmente trabajamos unas 50, 60 imágenes. Y lo importante es que haya una conexión emocional con las imágenes, o sea, de esto de que no me, exacto, como que no, es que no me puedo resistir a esta imagen, tiene que estar. Entonces, recomiendo que se haga tomándose su tiempo, dándole importancia, no en una media hora ya me lo quito de encima, porque esto se trata de buscar un poco el feeling de tu marca. Entonces, cuando ya tenemos unas 50 o unas 60 imágenes, pasamos a filtrar.
y nos quedamos, esa parte es compleja porque al principio como que vas buscando imágenes un poco así con entusiasmo, pero luego cuando te das cuenta de que realmente tienes que ser como muy selectivo y solamente dejar lo que realmente vibre contigo, entonces allí cuesta un poco más. Y a partir de ahí, con esas imágenes ya filtradas, es cuando yo hago mi proceso, hago pues una meditación, conecto de nuevo con la carta de la persona y hago lo que es la disposición del mood board, que también tiene su sentido. No son, no, las imágenes no tienen como, la palabra no es importancia, sino como hay como una secuencia, es como de dónde viene, qué trabajas, cuáles son las herramientas y cuáles son los resultados. Realmente hay una secuencia a nivel como orgánico, es como si estuviéramos pintando un cuadro realmente con eso. Como te muestra hacia dónde fluye. Yo cuando he trabajado las marcas que he trabajado a través de la carta base, viendo el mood board siento muy bien hacia dónde fluye, cuál es la energía que fluye. Una carta que tiene mucha agua o que necesita mucha agua, o por el contrario, que tiene mucha tierra y que fluye, que la necesita para producir, se siente diferente realmente con el mood board. Mira, a mí, yo creo que a mí se me empezó, se me ocurrió esto de poder trabajar la marca personal con astrología cuando yo me hice mi primera web. Porque yo, cuando fui a donde la diseñadora que tenía en ese momento, que no eras tú, me dice, bueno, ¿y tú me traes, qué es lo que quieres? Y yo le digo, bueno, no sé, la diseñadora eres tú, ¿no? O sea, ya, pero tú me tienes que decir qué tengo que hacer. Y yo no tenía ni idea, yo pensaba que realmente era como que la diseñadora se encargaba de todo, pero cuando te hablo de todo, te hablo de hasta los textos. Yo realmente no sabía. Y me di cuenta que es muy importante ir con algo para que el diseñador sepa qué es lo que tú quieres transmitir. Al menos yo creo que es importante conocerte. Aquí es donde yo digo que son importantes los pilares de la marca. Por un lado, no solamente que conozcas a tu cliente y tu producto, pero sino también tú. ¿Cuáles son tus valores? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué es importante realmente para ti? Porque es Pero es que tú, cuando tienes una marca personal, Carla, tus valores eres tú. O sí, sea, exacto. Pero aquí es lo mismo. no se ha pensado, no se ha parado como que a pensar realmente qué es más importante para mí. ¿Es más importante la puntualidad? ¿Le doy más importancia a la imagen visual? ¿Soy más práctica? ¿A dónde quiero llegar? Todo eso forma parte de todo lo que es en sí la marca y transmitir, ¿no? Yo cuando llegan a mí lo primero que hacemos es el test de personalidad para ver la estación en donde estás y a partir de allí, primero, una cosa es dónde estás, porque hay marcas que son de una manera. Tengo clientes que son primavera, pero luego necesitan comunicar desde otra estación y hay que irlo adecuando a eso porque es lo que necesita, no necesariamente lo que es. Entonces hay como que filtrar un poco también a partir de allí. Sí, pero para mí es importante entender que siempre que es una marca personal, parte de la persona. Sí, Es que el nombre ya te lo dice todo. Crear una marca personal que no esté en coherencia con quien tú eres, al final lleva al fracaso, porque estás proyectando primero algo que no es tu esencia. Entonces creo que es súper importante poder trabajar desde un lugar de conocimiento, de coherencia y saber qué quiero, cómo lo quiero transmitir, a quién quiero llegar, de qué manera quiero hacer llegar mi mensaje. Es que realmente te sirve para darte cuenta de todas estas cosas. No es, ay, sí, me voy a hacer mi web, mira qué bonita mi web. O sea, realmente es a quién soy, o sea, ¿por qué estoy emprendiendo? ¿Por qué tengo este negocio? ¿Cuál es el llamado a nivel de alma al que yo estoy respondiendo? Realmente va mucho más allá. sí, Entonces sí. a mí me gusta siempre como que meter un poquito el dedo en la llaga y profundizar. Sí. ¿Qué diferencia, aquí esta es otra pregunta que me llegó, ¿qué diferencias has encontrado entre las marcas que han trabajado un branding sin conocer su carta y cuando lo han trabajado conociendo su carta? Yo creo que esa pregunta era para ti como diseñadora. A ver, yo realmente, y te doy el ejemplo, por ejemplo, Nuria Roura, que fue una de las Mm. últimas, la diferencia es brutal entre cómo era Sí, ella la diferencia es brutal. y cómo fue desde que conectó con su carta, que fue muy, muy bonito la marca de ella. Sí, 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 sí. Y aquí, bueno, Sí, realmente se nota mucho que la persona es como que está en un lugar de más autenticidad, pero como que ya está orgullosa de esa propia autenticidad. No es algo como que intuye que tiene, sino es algo de lo que tiene, lo sabe, lo tiene confirmado y además se siente orgullosa de esto. sí, porque tomas conciencia un poco. Yo, aquí volvemos a otro ejemplo. Tenemos a Mónica, que también ha conectado mucho con su marca. Está por ahí, Mónica, la vi. Sí, por aquí está Mónica. Y Hola. eso también es
avisarle cómo era Mónica antes de la carta. Mónica, Sí, esta podcast. sí, ya lo van a ver luego en la web de Carla, está el mood board de marca de Mónica y esa marca va a quedar preciosa. Porque, pero es que lo que yo noto es que conecta realmente con la esencia de la persona. O sea, tú realmente consigues, lo percibes mejor cuando lo trabajas de esa. Yo creo que no es solamente es conectar con la esencia, sino que la persona logra hacer las paces con partes de sí que sabe que tiene, pero que quizás no sabe cómo congeniar o cómo hacer que funcione. Yo creo que parte de allí. Sí, sí. ¿Qué es lo primero que tendrían que tener en cuenta cuando comienzan a trabajar la carta base? ¿Por dónde deberían comenzar? ¿Deberían trabajar primero el día maestro? No, la carta es un todo, la carta es un todo, la carta, y sobre todo cuando es para trabajar una marca, es el todo. El día maestro es el día de nacimiento, es la energía visible en el día de nacimiento y te da muchas pautas sobre cómo es la persona realmente, o sea, cuáles son sus talentos como a nivel de series, ¿no? O sea, con qué viene aquí, qué potenciales viene a desarrollar. Sin embargo, tú puedes tener un día maestro específico, que es el día natal, un tipo de energía específica, y la carta como algo global, hacer otra energía. Entonces la carta sobre todo para marca, necesitamos mirarla como un todo, no como elementos separados. Tiene que ser algo bastante holístico. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Veamos aquí si alguien ha dejado algún comentario. Si tienen preguntas, es el momento ahora. ¿Cuál crees que es de los elementos el más difícil de gestionar? Porque, a medida El, que cada elemento tiene su yin y su yang. no, realmente lo difícil de gestionar es cuando la persona lucha contra ella misma, Ujú. contra contra ese talento natural que quizás tiene, pero ¿Y a qué, veces y cuesta qué de crees que a sacar. veces lo lleva a esto? ¿Es siempre la parte interior, el no ser consciente de eso? Sí, puede ser. ¿Mm? Sí, 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 es una manera. Pero talento es realmente cuando uno está, como que ya abrazas esa parte de ti, Ujú. no hay... Mira, espérate que voy a contestar esa pregunta de Sonia. La carta base es la carta natal china. Lo que pasa es que la carta natal china ya trae lo que se llaman los ciclos de la suerte, Ujú. que es, para que me entiendas, en la occidental se hace la revolución solar cada año. En la carta china no necesitas hacer la revolución solar cada año porque la carta natal ya trae la información de los ciclos. Ujú. Entonces hay gente que se hace una revisión anual de carta como para ver cómo viene el año, qué tipo de energía le trae, pero realmente con una carta que te hagas ya tienes. No es que cada año tienes que hacerte la revolución, no. A ver, Esa es la diferencia. sí, había otra cosa que tú haces también, otra cosa que es muy interesante, a mí me gusta muchísimo, y es el cálculo de las horas favorables, el calendario favorable por año, que viene Ah, siempre a sí, partir de la... sí, sí, sí. El calendario que además siempre lo tengo de regalo. Yo lo tengo de regalo en mi web, es mi lead magnet, porque es una cosa como que gusta mucho. Y simplemente yo pongo en ese calendario genérico, porque no es un calendario personal, sino que es genérico, es los días que son como de armonía dentro del año, ¿vale? Dentro del año podemos tener días que chocan con la energía del año, cada año o cada mes o cada día tiene un signo asociado. Los elementos chinos, los signos que son pues el dragón, el perro, la serpiente, bla, bla, bla. Cada uno entre ellos se relaciona de manera armónica o de manera no tan armónica. Entonces el calendario de fechas generalizado que tengo como lead magnet, lo que hace es que te indica cuáles son los días, por ejemplo, de choque anual o mensual para que tú esos días no inicies cosas importantes. Y hay unos días que son más favorables porque tienen un tipo de energía que se llama la estrella Noblema. La estrella Nobleman o la estrella de virtud celestial o de virtud mensual son energías como propicias para iniciar cosas y son las que pongo como los circulitos en verde en el calendario de fechas favorables. Aquí dicen que, creo que esta es otra cliente, Luisa, me di cuenta de que estaba entendiendo todo mal. Claro, porque hacer la carta solo, de nuevo, intentamos, cuando la ves a la primera, coges el primer elemento y piensas que es a partir de allí, pero es de nuevo verlo todo a nivel global, como un todo.
lo que decíamos. Sí, tiene que ser como un todo, porque si no es como que los seres humanos somos muy complejos y realmente no nos podemos quedar con un solo aspecto de nuestra personalidad. Ujú. Bueno, yo lo veo así. Sí, sí, yo también. Volviendo al tema de los elementos, a mí me parece muy curioso, ¿no? Porque luego cuando lo transmito, eh, ¿será que nos ponemos a contar un poco cómo es cada elemento? ¿Nos cuentas cómo, por ejemplo, se Sí, a funciona nivel, el fuego? claro, sería algo bastante genérico, pero sí, mira, piensa que la base de todo esto es el chi o energía universal, que todo esto viene del taoísmo. Son los mismos conceptos, por ejemplo, del feng shui, de la medicina china, de las artes marciales, las bases son las mismas. Partimos del chi, que es la energía universal, que es como el aliento de vida, lo que permite que todo circule, que todo florezca, que todo se manifieste, es la energía vital. Entonces, esa energía vital, a medida que va pasando por el año, febrero, marzo, abril, va tomando la forma de los 5 elementos chinos, que son también otra de las bases de este sistema. Podemos tener 5, como su nombre lo dice, la madera, el fuego, el metal, la tierra y el agua. De hecho, en astrología occidental son 4 elementos, no tienen metal ni tienen madera, pero tienen el aire. Ujú. En ambos casos se relaciona con el aspecto mental y otras cosas que no vamos a entrar por ahí porque si no, no terminamos nunca, pero simplemente es entender que cada uno de los elementos está relacionado directamente con una estación, independientemente de que estés en el hemisferio sur o en el hemisferio norte, está relacionado con una estación, está relacionado con una manera de ver la vida, de ver las cosas, por ejemplo, con profundidad. Por ejemplo, el elemento agua, es el elemento que a nivel se llama las 5 virtudes. Una de las virtudes asociadas con el agua es la sabiduría y es la profundidad. Entonces, una persona que tenga mucha agua en su carta es una persona que siempre va a buscar lo que es el conocimiento profundo de sí mismo y de las cosas. Pero también es el elemento de la intuición. Entonces, también son personas que conectan a nivel como casi incluso de piel, que tú ya le sientes como la vibra a la otra persona. Una persona que tiene mucha agua es muy sensitiva en ese aspecto. Por ejemplo, alguien que tiene mucha madera, la madera tiene que ver con la solidez, tiene que ver con, es el elemento de la lealtad y de la confianza en lo que son las virtudes de los 5 elementos chinos. Entonces nos habla de enraizamiento, nos habla de solidez, nos habla de seguridad. Cuando una carta, por ejemplo, tienes una marca personal de una persona que tiene mucha tierra, son atributos que tú tendrías que, de alguna manera, proyectar a nivel de lo que es el diseño, que es la persona, cuando cualquier persona que entra en esa web de esa persona X, que tiene mucha tierra, lo que necesita es sentir que cuando trabajas con ella hay como un feeling de seguridad asociado. Ujú. Entonces, eso es parte de cómo conecto el elemento con la marca. Si una persona tiene mucha madera, la madera nos habla de la empatía, la madera nos habla del crecimiento, la madera nos habla de la competitividad y de siempre buscar la luz, de alguna manera, como las plantitas, siempre están creciendo. Podemos tener diferentes podemos tener la manera del modo yang, la madera yang, imagínate un roble, una secuoya, un árbol grandote y potente con un super tronco, son fuertes, siempre buscan la luz, pero a veces quizás no están como muy integrados con el entorno. El árbol es el árbol, no es el bosque, es el árbol. Entonces, una persona de madera yang puede ser que los demás, no él, los demás Lo, lo digan que no les toman mucho en cuenta o no les hacen caso o no les escuchan, pero es porque la persona está muy ocupada, la persona va a su bola, está a su aire, muy ocupada creciendo y logrando sus metas. No es por no estar conectada con el otro. Y puede ser que en algunos momentos le pueda faltar flexibilidad, porque el roble no se dobla, el roble se parte, se quiebra. sí. Cuando tiene alguna situación, digamos, que lo saque de su centro, puede ser que la manera de cómo reaccionar las cosas sea con quiebre y no necesariamente a través de la flexibilidad. Cada uno de los 5 elementos, a través de su polaridad yang o su polaridad yin, tiene unos talentos asociados. Ahora que estábamos hablando de la madera yin, por ejemplo, que son como las plantitas, como las flores, como las plantas trepadoras, una de las características básicas de la madera yin es la resiliencia. Porque tú, por ejemplo, la hierba, el césped, tú lo pisas y ¡fua!
vuelve para arriba otra vez. Intenta quitar una planta trepadora de una pared. Si tú la quitas, pero espérate una semana o un poco más, ahí Vuelve. vuelve. Ujú. Las personas de madera yin pueden ser muy persistentes, pueden ser muy sobrevivientes, supervivientes, como que aguantan mucho todo y son flexibles, se pueden doblegar y volver nuevamente al estado natural. La madera ya de entrada está relacionada clarísimamente con la creatividad, con el diseño, con todo lo que tiene que ver con el dibujo, la moda, lo estacional, los niños. Entonces hay profesiones, también está relacionado también a esto, podemos hacer como el link entre la marca personal, que ya solamente con el elemento lo podemos linkear con el negocio Sí, por encima. Obviamente, cuando vemos una carta nos vamos mucho más adentro y vemos cosas más específicas de la persona, pero ya por encima podemos hacer como una especie de análisis de cuáles son los tipos de trabajo, los tipos de negocio en los cuales esta persona podría prosperar, le claro. podría ir bien. ¿Por qué? Porque está en consonancia con su propia energía. Sí, por ejemplo, pienso, por ejemplo, una carta con mucho metal y automáticamente lo asocio con productividad, con orden, con todas las marcas que se encarguen de eso, donde el metal. Con estrategia, con la justicia, Ujú. pero no solamente el metal como esto, sino que acuérdate que podemos tener el día maestro, los pares, podemos tener la producción, que es lo que tú vas a crear, lo que sale de ti. Tenemos el elemento de la riqueza que nos habla de todas las cosas que nos dan valor y las que nosotros le damos valor también. Tenemos el poder y tenemos el recurso. Entonces, cada uno de los elementos se va a asociar con una de estas áreas. Sí. Ya tenemos otra capa. Son varias capas de información, realmente. Tienen todas. Entonces, un metal, Sí. perdón, No, sí, sí. yo tengo un ejemplo de una clienta, por ejemplo, que es artista, es una carta de artista, y esta carta de artista, ese elemento de producción es metal, Ujú. sigue al metal. Entonces, ¿cómo es? Esta persona no es así creatividad loca, sino que es una creatividad un poco más disciplinada. Ujú. Con un ambiente, necesita un espacio de trabajo súper ordenado, impoluto, cada cosa en su sitio y cada cosa en su lugar, Ujú. horarios definidos para trabajar, para poder trabajar esa creatividad ordenada. Y eso le conecta con su zona de genio de artista, Claro. pero no necesariamente es que el metal sea estratega, sí es estratega, pero puede ser estratega creando, puede ser estratega haciendo dinero, puede ser estratega en una posición de disciplina, puede ser estratega ayudando a otros, nutriendo, es que depende del escenario. Claro, depende siempre de la composición. ¿Todas las cartas Sí. tienen todos los elementos o solamente algunos? A ver, hay cartas que hay un elemento que es el que domina y es como el que tú dices, por ahí van los tiros, ahí es donde tenemos que apostar todo, ¿no? O sea, que como que poner toda la carne en el asador a ese elemento y el que no nutre. Y hay cartas que son más balanceadas o más repartidas y tienen de todo. Ujú. Depende, es que las variaciones son infinitas, realmente. Claro, porque de nuevo, se basa siempre en personas individuales y todos tenemos miles de posibilidades. Hay muchas posibilidades, sí. A ver, algo curioso que nos quieras contar sobre la astrología china. Yo, Sí, a ver, ¿cómo, por ejemplo, sientes que ha ayudado a tu marca a trabajar desde la astrología china y no, por ejemplo, desde la occidental en un principio? Porque tú comenzaste con la china y luego has ido integrando poco a poco el resto de conocimientos que tienes con la astrología occidental y con otras herramientas que también dispones. Pero sí. ¿cómo apoyó realmente la astrología china a tu marca en un principio? ¿Te ayudó? ¿Sientes que tu branding a partir de allí fue más funcional? Sí, 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 totalmente. Sobre todo el branding que vendrá pronto. Sí. Está más, sobre todo ese, el que viene pronto. A mí me ayudó a hacer un poco las paces entre la parte práctica, que la tengo, porque yo también tengo mucha tierra, además yo soy Capricornio, y tengo mucha tierra en mi carta, que es producción, es la creación. Sin embargo, el elemento líder de mi carta es el agua, que es la intuición. Entonces a mí me sirvió un poco para poder entender que no son energías aisladas, sino que yo las puedo trabajar las dos. Y yo puedo, por ejemplo, ser una persona intuitiva y práctica a la vez. Simplemente tengo que poner
el puente, que es un poco de disciplina, quizás el trabajo con los minerales que me sirve a mí para trabajar el puente también. Es entender que las energías o las maneras de ser no son algo separado, se pueden integrar. Sí. A ver, tú tienes un curso de astrología básica inicial. ¿Quieres contarles un poco qué van a aprender allí si quieren aprender? Sí, yo tengo un curso online de iniciación a la astrología china, que es como mi bebé. Le he puesto mucho cariño realmente a mi curso. Lo lancé hace un año ya y me he dado cuenta, bueno, ya yo me había dado cuenta que a mí me gusta mucho la enseñanza, me gusta mucho transmitir conocimientos, es algo que yo descubrí de manera casual y que se ha descubierto en mí como una gran pasión. Y yo estoy como muy volcada, ¿no? O sea, tenemos luego, cada mes tenemos un webinar con preguntas y respuestas y me encanta la conexión que hay con mis alumnos. Tengo gente de todas partes del mundo, tengo hasta de Australia, imagínate tú. Y yo en su momento, para mí fue una gran sorpresa la respuesta porque yo no me planteaba que hubiera tanta curiosidad sobre este tema, pero ahora mismo hay como un boom sobre que la gente se quiere conocer y para mí la astrología china ha sido el caso, quizás el Feng Shui es más conocido. Cuando yo le digo a la gente, la astrología china es como el Feng Shui, pero de la persona, es cuando me dice, ah, pero qué interesante. Y entonces es como que, claro, piensa que este sistema viene de la naturaleza, de observar la naturaleza, que es realmente como se hicieron las asociaciones de los elementos. Entonces, cuando yo puedo entender mi carta casi como un cuadro, lo puedo casi pintar como un cuadro, y puedo decir, ah, mira, pues entonces yo para yo poder expresarme, yo tengo que expresarme de esta manera. Quizás para yo poder ganar dinero, tengo que hacerlo de esta manera. Quizás si yo me quiero posicionar como una autoridad, entonces lo que tengo que, el tipo de energía que tengo que poner es otra. Y a mí personalmente me sirvió para poner un poco paz entre partes de mí que parecían que no se llevaban bien, que era o soy intuitiva o soy práctica, pero es que yo soy las dos. Claro, claro. Eso, a mí también me ocurre lo mismo. A mí me he dado cuenta también, poco a poco, y a través también de mi carta, que necesito un poco de orden en mis cosas, porque si no, no fluyo del todo a pesar de allí, ¿no? Tengo que tener como que claros los objetivos, al menos en grandes rasgos, o no conecto realmente con ellos. Y no lo hubiera sabido si no me hubiera puesto a pensar, o si no me lo hubieran explicado a partir de allí, que era la otra, porque vienes desde allí. ¿Pueden acceder a este curso siempre o tienes lanzamientos Sí, constantes? el curso está, lo tengo abierto. Realmente para mí fue una necesidad de comunicar esto. Lo tengo siempre en abierto. La gente se puede ir uniendo cuando quiera y cada mes tenemos los webinars. Realmente no es algo que sí abro una vez o dos veces al año. No lo tengo constantemente en abierto. Vale, y si quieren en cambio trabajar contigo, ¿dónde te encuentran? Cuéntame un poco cómo En mi encontrarte. web, o aquí en Instagram, hay gente que simplemente me escribe un mensaje por Instagram, luego me mandan el email y yo les contesto y a partir de allí, si quieren, podemos trabajar. Es un ¿Cuánto? trabajo, realmente las sesiones de carta base no son solamente la carta, en las sesiones también hablamos de minerales y yo considero que la persona necesita hacer un trabajo a través de conexión con los minerales y quizás a lo mejor podemos también trabajar con algún oráculo, con algún tarot, algún aceite esencial. Es que yo intento integrar información que a mí me ha servido para ir creciendo como profesional y como persona para poder complementar la información de la carta. No es solamente orientada, descubro mi marca y ya está, sino qué herramientas puedo utilizar. Es que ahí viene la parte práctica mía, no es solamente, ah, mira, sí, que siento yo de la carta, sino cómo puedo aplicar esto en el día a día. Estamos aquí en el mundo, en el plano físico, o sea, tenemos que trabajar, pagar la factura. Entonces, ¿cómo puedo yo llevar una información aparentemente eh, etérea Ujú. en algo práctico que yo Claro. puedo trabajar en el día a día? Entonces, para mí, el enfoque mío siempre parte de allí, de cómo realmente puedes aterrizar quien tú eres y Sí, utilizarlo. Si no, no. claro. A ver, Sonia nos pregunta si recomiendas algún libro en castellano sobre astrología base. Sí, yo tengo en el link de mi bio, tienes el enlace a un artículo que yo escribí en el blog y que lo relancé hace poco para San Jordi, donde hablo de los libros que yo recomiendo para comenzar.
Vale, vale. No, bueno, yo no tengo ninguna otra pregunta. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, la dejen en comentarios. A ver. Para mí es bastante desconocido todo esto, dice Be Artisan. No me había parado a pensar nunca que me pueda afectar tanto el día de mi nacimiento. Todo un descubrimiento. Gracias, chicas. Gracias a ti por comentar. Sí, realmente piensa que la energía del día que tú naces realmente te puede indicar, te da muchas claves, muchísimas claves. Yo ahora mismo estoy haciendo una serie de posts en mi perfil de Instagram sobre los días maestros. Ujú. Eh, Empecé con el metal porque justamente coincidió con un día que era mes de Metal Jam, día y año de Metal Jam, que es este año que es el año de la rata de Metal Jam. Y me apeteció comenzar por ese elemento, pero voy a hacer toda la rueda, todo el circuito de todos los elementos. Ya está el Metal Yang, el Metal Yin, el próximo va a ser el Aguayán. Entonces, si has nacido en un día de Aguayán, quizá te interese ir a mirar la información porque seguramente va a haber algo allí para ti. Básicamente es explicarle a la persona las características a nivel general de lo que trae el día maestro. Y realmente hay gente que se sorprende y dice, usted, pero no me había dado cuenta. Y se ven reflejados. Claro, claro. A ver, ¿cómo es este año? ¿Cómo influye este año a los diferentes elementos, por así decirlo, por llamarle elementos, por no decir... Mira, este año es el año de la rata de Metal Yang. Ujú, ¿Qué significa esto? Que el signo que aparece abajo, que es la rata, arriba tiene un metal muy potente y muy fuerte y le da más fuerza. ¿Esto qué significa? Que es un año donde hay mucho trabajo emocional. Eso no es sorpresa para nadie y de hecho montones de astrólogos ya lo han dicho. Yo, por ejemplo, estudio con Pablo Flores, Astrología Occidental, ya lo ha dicho en sus vídeos y sus directos hasta el sí. cansancio. Eh, ha sido un año de mucha transformación, lo sigue siendo y lo seguirá siendo, pero a nivel de astrología china, básicamente lo que trae es como que es un llamado para que tú te hagas cargo de tus propios sentimientos, Ujú, incluso de manera disciplinada. No a lo loco, ya se acabó de estar, ay, inocente hacia el tuntum. No, es como que es el año para decir, ahora sí, te tienes que hacer cargo sí así de tus emociones, sí, de lo bueno y de lo no tan bueno. sí. Porque, bueno, ya hemos visto que están pasando cosas, han pasado cosas. Yo creo que el escenario específico nadie se lo imaginó, simplemente sí que se sabía que venía una transformación, pero a nivel de astrología china lo que hay es mucho miedo. Lo que hay es mucho el trabajo de la parte emocional, de cómo conectas con el mundo emocional, todo, que todos tenemos. ¿Conectas? ¿Lo evitas? ¿Te hundes a trabajar y te olvidas? ¿O te vas de fiesta y te olvidas? ¿O realmente conectas? ¿Te permites esa conexión? Entonces tiene que ver con esto. Es un año donde ya no puedes pasar de largo. Ya no puedes pasar de largo. El mundo emocional es momento de hacerse cargo. Lo que dice también Pablo es que era, queríamos o no queríamos, nos obligaron a tener que parar y pensar y como que conectar, porque la pandemia ha servido también un poco a detenerte y decir, oye, yo por, en mi caso personal, las primeras semanas estuve bastante bien y ya luego la tercera tuve un rol que me derrumbé totalmente emocionalmente y tuve que reconectar obligatoriamente conmigo. Pero fíjate lo que dices, me derrumbé emocionalmente. ¿Cuál es nuevamente el elemento que está ahí? Es el mundo interno. Entonces es como que, vale, vengo y me doy cuenta realmente cómo está mi mundo interno. ¿Soy capaz de estar conmigo misma? ¿O necesito sí o sí salir porque es que no me soporto a mí misma? O sea, es que hay de todo. Entonces es como que este año te trae las herramientas para decir sí o sí tienes que aprender a verte, a quererte, a entenderte, porque la parte emocional es la protagonista no hay otra vuelta que darle. O sea, es como que lo vamos a ver queramos o no. Claro, claro. Nada, yo les invitaría a todos realmente a que si quieren autodescubrirse un poco más, conocerse mucho más en profundidad, con o sin marca personal, porque el trabajo que hace Luisa no se trata solamente de ayudar a las marcas personales, sino también, de nuevo, al individuo como persona, a conocerse un poco más. Así que te recomiendo vivamente que pases por su web, su perfil, veas sus servicios, porque yo la he probado, la sigo probando, así que te lo recomiendo.
Pues muchas gracias, Carla, por la recomendación. Sí, es cierto que no todo el mundo necesariamente vibra con la astrología. Ujú. Eh, Hay gente que vibra con otro tipo de disciplinas y es simplemente encontrar qué es lo que te hace sentido a ti como persona. ¿Qué es la astrología? Fantástico. ¿Qué es el ejercicio? Fantástico. ¿Qué es la escultura? Fantástico. Pero siempre hay algo, hay un tipo de actividad que a ti te conecta con el centro. Entonces, cuando encuentras esa actividad, es fabuloso porque es que por ahí es por donde hay que ir. La astrología lo que me hace es que me da como un atajo, Sí, sí, me acorta el camino a llegar a saber qué es ese algo, sí, porque también. me lo enseña. Claro, y también el cuando haces clic, que no es, ¿cómo decirte de nuevo? El horóscopo del periódico, sino que es algo mucho más allá, mucho más individualizado, mucho más tuyo, donde realmente te reconoces en muchísimos aspectos. Al menos yo me reconozco en muchísimos de los aspectos que están allí. Me ha ayudado a entender mucho más a mí misma o el por qué reacciono de determinadas maneras, ¿no? No solo en la astrología oriental, sino también cuando lo mezclas con la astrología occidental. Es que para mí es muy importante, a ver, tú puedes trabajar astrología china sola, puedes trabajar astrología occidental sola, sin nada más. Las dos en sí mismas son un mundo. Uh-huh. Para mí, la astrología china es mi núcleo, mi core, y la astrología occidental es el complemento. ¿Por qué? Porque cuando yo veo una carta y veo el tipo de elementos que lideran o veo qué es lo que sucede allí, para mí es muy importante que la persona entienda cómo maneja lo que tiene allí. Entonces allí la astrología occidental me da unas pautas muy concretas sobre esto. Y además, aquí en Occidente, claro, es lo más conocido. En China, nadie entra a un trabajo sin que le miren la carta base. ¿En serio? Nadie. En recursos humanos te miran la carta base. La gente, hay casamenteros, esto existe, hay casamenteros que te miran la carta para ver con las compatibilidades con la pareja. Y esto funciona también A ver, bastante. Yo tengo una... el primer contacto que yo tuve con la astrología oriental fue en el libro Memorias de una Geisha, cuando ella tiene que hacer el debut y ella dice, no, lo voy a hacer, y la otra dice, no, espérate, tenemos que ir a ver que nos digan cuál es tu día, porque todo tiene que Exactamente. coincidir, y a ella le buscaron 3 fechas probables, entonces todo venía de nuevo, del análisis de su marca, de los elementos Sí. favoritos, Las etc. fechas, sobre todo cuando son fechas específicas, siempre vienen de la carta base. Es el punto de origen de todo. Porque no podemos buscar fechas así sin más. Tiene que estar relacionado contigo. Piensa que todo esto viene de los hexagramas de Lichín, que es un oráculo súper antiguo y muy conocido, y tiene que ver como cómo comunican esos hexagramas de Lichín. Los hexagramas son favorables entre ellos, los hexagramas chocan entre ellos, crean un elemento, hacen combinaciones numéricas, entonces es una práctica, es muy laborioso de hacer, pero realmente es muy potente. Sí, Yo a sí. principio de año siempre me hago el calendario y luego me pongo en mi agenda las fechas específicas. Yo también. Eh, sí, Carla también. Yo tengo ahí todos los días con mis horas, mis Sí, estrellitas, sí, sí, los días sí. de no. Ay, nos están dejando mucho amor y cariño por aquí. Nos cuentan, súper valioso cuando llega un cliente que ha trabajado su carta, tiene muy claro dónde va, no hay confusión. Y yo, claro, sé también cómo ayudarles. Lo que realmente también me ocurre a mí, cuando me llega alguien que ha trabajado su carta y sabe dónde va, pues para mí es simplemente terminar de atar los hilos que quedaron sueltos, porque se percibe realmente a dónde va la marca y qué quiere conseguir, obviamente. Y yo, por ejemplo, me siento muy tranquila porque con Carla yo puedo hablar ya de elementos, yo con Carla puedo hablar del flujo de una carta, yo si le digo, esta persona necesita hacer el puente, ya me entiende. Claro, Carla también es alumna de mi curso y entonces, bueno, ella sabe, hay cositas que ha ido aprendiendo, básicamente es, es como que es un lenguaje, esto es Sí, un lenguaje, como que aprendas francés o aprendas programación, es una, y si es un lenguaje que te habla también de la intuición, es un lenguaje que te habla de un conocimiento milenario. Entonces, si es algo que a ti que te resuena, que te vibra, pues yo te invito a que te des una vuelta por la página del curso y lo mires porque, bueno, para mí ha sido súper satisfactorio porque me ha hecho una conexión brutal con una misión que tengo, que es enseñar. ¿y para cuándo nos sacas la segunda parte del curso? Estamos en la parte inicial, ¿cuándo nos sacas el Está, avanzado? el avanzado está en pañales todavía. Yo espero
¿Qué estás Después del verano. Después del verano estudiando? porque piensa que el curso, el base de iniciación es como la introducción. Y además yo voy llevando mucho, yo te voy llevando de la mano para que puedas enfrentarte a una carta. A ver, obviamente solamente la experiencia te va a dar a ti la claridad y además hay cartas complejas. Todo hay que decirlo, hay cartas que son muy fáciles, pero hay cartas que son complejas de entender, sobre todo al principio, y sobre todo si son tu carta, la de tu marido, la de tu hijo, eso yo digo, no, por favor, o sea, hay que empezar con cartas, por ejemplo, de un personaje famoso. Yo en mi curso, uno de los ejemplos que utilizo es la carta de Rafa Nadal, por ejemplo, Bill Clinton, o sea, personajes famosos. ¿Por qué? Primero porque con Wikipedia tú puedes verificar los años en los cuales han ocurrido cosas importantes a estas personas. Y entonces verifica, ¿a qué elemento había este año? Ah, pues mira, este elemento choca con su carta o este elemento combina y esta persona, por ejemplo, fulanito de tal, se ganó el premio Nobel en tal año, donde venía su elemento favorable y combinaba con el flujo de su carta. Pasan estas cosas. Entonces, bueno, es una introducción a este mundo, pero en el avanzado es cuando realmente la persona tiene, ya la curiosidad no es solo curiosidad, ya esto va mucho más allá. Cuando a uno le gustan estas cosas, por lo menos para mí ha sido como un hambre por dentro de querer aprender más. Entonces, cuando tienes esta sed de conocimiento y de saber más, es lo que yo quiero, digamos, que poner en este curso avanzado. Hay mucha más información que va más allá de un análisis básico, que creo que es interesante de poner. Y además en el curso avanzado quiero tocar otros temas como los aceites esenciales, como los cristales, cosas que yo utilizo para complementar la sesión de cartas. Sí, sí, no, toda tu gama de herramientas secretas. Todo mi maletín mi maletín de herramientas, sí. Sí, muy bien. Nada, Luisa, gracias por estar aquí, por dedicarnos el tiempo. Estoy aquí porque Instagram nos va a sacar en 5 minutos. Uf, qué rápido se ha pasado. Ya pasó. Rapidísimo. Se me ha ido así, volando. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Carla. Muchas gracias a todos. Y bueno, cualquier pregunta, ya saben. Vale, tienen a Luisa en su perfil y de nuevo pueden seguirla en su web. Va a cambiar porque Luisa se viene con un rebranding Sí, potente. sí, sí. Ya Carla tiene al bebé en el horno y ahí vienen cambios que se avecinan muy bonitos. ¿Vale? Bueno, Pues muchas gracias, Carla. Un feliz día. besito. Chao.